Muchas gracias por este espacio en programa Prodigio. Estamos en nuestra tercera sesión, iniciando con teología natural, fundamentos filosóficos, desafíos epistemológicos y diálogo entre razón y fe, diálogo contemporáneo. Profesor Bruno Galeno, todo el tiempo es suyo. Muchas gracias, bienvenido. No, gracias a vos, Uriel. Bien, en esta ocasión, siguiendo el desarrollo que habíamos hecho en la clase pasada con la cuestión de Platón, habíamos visto así superficialmente eh, tres momentos en Platón: un momento poético, homoerótico, si se quiere también, del banquete; un Platón de las leyes, donde formula la teoría de las ideas de forma fuerte; y ahora nos toca desarrollar la cuestión. Bueno, después vimos al Platón también místico del Parménides, y hoy tenemos que empezar con uno de sus discípulos, que es Aristóteles, uno de sus estudiantes. Y hablar de Aristóteles, porque en Aristóteles va a estar todo el vocabulario necesario para poder atravesar y desarrollar una buena teología natural. Porque aquello de lo que carecía Platón respecto a, a ser sistemático, ¿no? Está presente en su discípulo Aristóteles. Vamos a dar un pequeño así resumen de la vida de Aristóteles en grandes rasgos, y también su influencia en la historia de la filosofía, que es muy importante, digamos, ¿no? Y primero que todo, Aristóteles nace en esta gira, ¿no? Macedonia. Sus padres eran asclepios, digamos, médicos, se dedicaban a la medicina. Y Aristóteles queda huérfano de muy joven, habrá parecido entre unos 14 años, 15 años, y queda al cuidado de su tío Proxeno, el cual lo envía a Atenas a estudiar. Y él tenía para elegir entre lo que sería la escuela de Isócrates, no de Sócrates, sino Isócrates, que era una escuela de retórica, y también tenía para elegir la academia, ¿no?, de Platón. Sabemos que ingresa a la academia de Platón, en la cual él pasa 20 años. 20 años de su vida la pasa dentro de la academia. Se forma bajo el tutelaje, obviamente, de los maestros de ahí y también de la influencia platónica tremenda. Y sus dotes como intelectual resaltaron bastante. Incluso Giovanni Reale, uno de los grandes aristotelólogos, digamos, ¿no? Si se podría decir así, este, recogía el comentario de Diógenes de que Platón le tenía tanta estima en cuanto al intelecto que él le llamaba, el apodo que le puso a Platón a Aristóteles era la inteligencia. La inteligencia era el apodo que le puso Platón. Pero dice que no se juntaba mucho Platón con Aristóteles porque siempre Aristóteles lo estaba criticando, ¿no? O sea, siempre una relación buena, amena, pero tomaba su distancia Platón. Que por cierto, Platón no era una persona de discutir mucho. Contrario a lo que se piensa, ¿no? Él no era muy bueno con la palabra en la boca, Platón. De hecho, no por nada rechazaba bastante la retórica, sino que él era más bien de escribir, ¿no? Todo lo que él pensaba está más escrito. No era alguien de debate así como podemos ver hoy en día, de debate uno a uno, no, no, ese era Sócrates, y a lo mucho dice que Aristóteles era de la misma naturaleza. Pero Platón era más escritor que otra cosa. En cambio, Aristóteles se forma 20 años en la academia, y él tiene que abandonar justamente, luego de la muerte de Platón, él abandona la academia y es llamado por el rey de Filipo de Macedonia para tutelar a su hijo Alejandro, ¿no? La famosa historia conocida de que Aristóteles fue tutor del pequeño Alejandro, que después se convirtió en el Alejandro el Grande, ¿no? El conquistador de todo lo que se entendía por mundo en ese tiempo, casi. Y estuvo ahí, y si bien no recibió demasiada influencia política en la perspectiva política, si bien tuvo un gran maestro, ¿no? Y vimos su grandeza, la grandeza del maestro reflejada en el alumno, en cierto sentido. Fue un gran estratega, tenía una inteligencia brillante también
Alejandro. Y luego Aristóteles, después de tutelar varios años a Alejandro, regresa a Atenas para fundar el liceo, digamos, ¿no? La escuela peripatética, que se llamaba peripato, significaba caminar, andar, los peripatéticos eran muy conocidos por dar clases mientras caminaban, ¿no? Ellos creían que así como el cuerpo en su movimiento podía ir acorde al movimiento del intelecto, digamos, ¿no? Acompañaba el movimiento del intelecto en el aprendizaje. Y pasó mucho tiempo así. Luego, cuando Alejandro muere, que murió muy joven, murió, si no recuerdo mal, entre 31 a 33 años más o menos vivió nomás Alejandro, muere joven, envenenado, según se dice. Y entonces estalla un conflicto tremendo con Macedonia y Aristóteles se ve en necesidad de huir, digamos, ¿no? De escapar. Y justamente suele relatarse, Vigo, un filósofo aristotélico, también suele relatar esta cuestión medio trágica de las dos veces que Aristóteles tiene que abandonar Atenas, ¿no? La primera es cuando muere su maestro y la segunda cuando muere su alumno, ¿no? Luego se recluye Aristóteles a estudiar muchas cuestiones de zoología, botánica, y dice que muere de una enfermedad en el estómago. O sea, sí, una vida que tiene sus momentos interesantes, pero yo por ahí siempre pensaba, uno podría hacer muchas películas a veces de muchos filósofos, ¿no? Pero si yo pusiera a hacer una película de Santo Tomás, yo me duermo. Yo me duermo. Hay algunas historias de algunos filósofos que no hay nada demasiado emocionante. Y gracias a que no tuvieron una vida demasiado emocionante, tenemos grandes obras que les llevaron años, digamos, ¿no? Eh, en cambio, una vida de Kierkegaard con su ruptura con Regina, ¿no? Esa historia de amor frustrado, de amor no realizado, digamos, ¿no? Nos hacen un poco más interesante la vida de alguien, digamos, ¿no? Pero a veces vidas tan intelectuales, arrojadas solo al ámbito intelectual de estudio, no nos llama tanto la atención para hacer una película, digamos, ¿no? Pero gracias a eso tenemos obras monumentales. Ahora, la influencia de Aristóteles. Aquí ya es otra cuestión, ya digamos, porque no sé si vos recordarás, Uriel, no sé si estuviste en la clase del curso de realismo que dimos, donde yo hablé de la resurrección de Aristóteles. Hay una clase que se llama la resurrección de Aristóteles. No sé si recordarás un poco. Sí, Buenísimo. Y aquí voy a narrar bien, voy a sintetizar bien eso que es, para que más o menos se tenga una idea de la importancia de Aristóteles a la hora de estudiar filosofía y a la hora de hacer teología natural. Porque, por ejemplo, Aristóteles, luego que muere, muchos escritos son tirados al abandono, al olvido. De hecho, algunos se perdieron. Algunos dicen que, por ejemplo, de las 153 obras que Aristóteles tenía, nosotros tenemos 35 o 36 nomás de las obras de Aristóteles. Y muchas de ellas fueron recuperadas, compradas después del siglo I por Andrónico de Rodas. Algunos se cuenta la leyenda que estaban en un sótano, escondidas, y bueno, hay un montón de historias leyendas que circulan alrededor de las obras. Pero bueno, el punto es que Aristóteles escribe la metafísica, cosa que no estaba escrita como tal, o sea, Aristóteles no usó el término metafísica, la utiliza Andrónico de Rodas recién en el siglo I cuando estaba ordenando las obras de Aristóteles, tenía unas obras que se llamaban obras de la física, y después le quedaban 14 logois, o sea, 14 discursos sobrantes. Dijo, bueno, vamos a ponerle metafísica más allá de la física. Hay una discusión entre los académicos si este título es casual nomás, o tenía su razón el décimo escolarca de la escuela peripatética, porque tampoco Andrónico no era simplemente alguien que estaba ordenando, era alguien que era el décimo escolarca de la escuela peripatética de Aristóteles. Así que bueno, luego de eso, Aristóteles tuvo un poco de influencia en Alejandro de Afrodesía, también un poquito en el Dionisio, por ejemplo, también tuvo influencia otro que ha escrito mucho acerca de Aristóteles, en comillas mucho, pues, referente a su obra, ha sido Boecio, por ejemplo. Boecio ha escrito el famoso La consolación de la filosofía. Si alguna vez usted quiere leer una obra hermosa
que llega un poco al corazón, es la consolación de la filosofía de Boecio, el cual es encarcelado y está esperando su ejecución, y la filosofía se le presenta como una mujer que viene a consolar. Y algo muy hermoso. Eh, Luego, Aristóteles, detrás de las famosas escuelas nominalistas y realistas, digamos, ¿no? También tuvo influencia mucho en Porfirio. Pero hubo un problema que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ustedes nunca han escuchado, no sé si usted se acuerda, hermano, alguno aquí, del famoso problema de los universales. Si no, lo voy a desarrollar un poquito, pero ¿se acuerda, hermano? Ujú. No, sí, por favor, desarrolle, por favor. Hay algo que es importantísimo para hacer filosofía y hacer teología también. El dilema de los universales. Hay tres posiciones respecto de esto que tienen que ver con la naturaleza de los nombres aplicados a todos los individuos. Por ejemplo, o el problema de la esencia también, digamos, ¿no? Para Platón habíamos visto que la esencia de las cosas no está en las cosas, sino en otro mundo, entre comillas, digamos, ¿no? Hay un mundo de lo sensible y un mundo de lo inteligible, un mundo de lo ideal y un mundo de lo concreto material. Entonces, la esencia del hombre no está en este mundo, sino que está más allá. A esa posición se le llama, o se le llamó realismo exagerado, porque le da al universal hombre, a la idea de hombre, tanta realidad que la hace separada de las cosas. La esencia está separada de las cosas concretas que nosotros vemos. A eso se llama realismo exagerado, ¿no? Luego, que también se conoce como posición ante re, ¿no? Antes de la cosa, ¿no? Después tenemos el in re, en la cosa. Esa es la posición de Aristóteles y de Tomás de Aquino. ¿Dónde está la esencia del hombre? En el hombre mismo, dice Aristóteles, dice Tomás. ¿Dónde está la esencia? No está en el más allá. Está acá, no anda suelta la esencia del hombre por ahí. En este hombre concreto está la esencia del hombre. In re, en la cosa. Y después está la tercera posición, que se llama la post-rem, que es justamente después de la cosa, que es la posición de Occam, que dice que la esencia o el universal hombre, perro, gato, no está ni en un mundo más allá, ni en las cosas, sino que es algo que el intelecto produce. Yo veo muchos hombres particulares y en base a la semejanza y las notas que comparten, mi intelecto crea la idea de hombre para agrupar la multiplicidad de fenómenos, ¿no? Yo miro y observo distintos tipos de sillas y mi mente crea la idea, la esencia, para poder agrupar esas sillas distintas, digamos, ¿no? En una categoría o un género también parece. En este caso, entonces, el universal lo crea, la identidad la crea el intelecto. Ojo con eso, ¿eh? La identidad la está creando el intelecto. Ya estamos preambulando las semillas de lo que se va a convertir después en el idealismo, en que el sujeto es quien construye la identidad del mundo. Entonces, tenemos la posición ante re, la esencia está fuera de las cosas, in re, la esencia está en las cosas mismas, y post-REM, la esencia no está ni fuera de las cosas ni en las cosas, sino que es una producción de nuestro intelecto. Ahora, muchos dicen, bueno, Guillermo de Ockham, Duns Scott en Arte, y otros, o el propio Michel Foucault, escribió un libro que se llama Las palabras y las cosas, ¿no? Que está contradiciendo al Crátilo, donde Sócrates está discutiendo dónde debo encontrar la naturaleza de las cosas. ¿O dónde debo yo hallar lo que son las cosas? Dice. En las cosas mismas, dice Sócrates. No en el nombre. En las cosas mismas, no en el nombre. Bueno, Foucault dice, es en el nombre donde yo resuelvo lo que las cosas son, porque nosotros somos lo que, a través de lo que se conoce como estructuralismo y postestructuralismo,
damos y configuramos toda la realidad en el lenguaje, digamos, ¿no? En los discursos, ¿no? Que son discursos que conquistan subjetividad, diría Foucault, pero bueno, ya nos fuimos muy a lo postmoderno, ya vamos quedando un poquito más para acá, pero hay tantas tres posiciones. Lo interesante de todo esto es que muchos dicen, bueno, Aristóteles es realista moderado, o sea, que cree que la esencia está en las cosas, pero yo siempre les digo, hace unos alumnos que tengo, y se sorprenden algunos cuando les comento esto. Esto es un dato muy importante que pocos se dan cuenta de esto. ¿Quién es el padre del nominalismo? De que la idea de que el universal solo está en el intelecto. Muchos dicen que es Occam o que es Guillermo de Copenhague, Pedro Lombardo, y en realidad el que es el padre del nominalismo es el propio Aristóteles. Y eso muchos no se dan cuenta, y aquí viene la razón. Aristóteles escribe el órganon, o el organón, que está dividido en primeros y segundos analíticos, donde él explica sus tratados de lógica, y él dice algo ahí muy interesante. Él dice que el universal está en el intelecto, pero después él tiene otro escrito que se llama el Peri Hermeneias, que dice que el universal está en las cosas. Entonces, al final, Aristóteles se está contradiciendo. Fíjense ustedes que entonces la lectura de que lo universal, la esencia, está en las cosas, vino por el lado de Porfirio, que lee a Aristóteles con un poco de sesgo platónico, y la idea de que que el universal solo está en la mente, es la lectura que hace Boecio de los analíticos de Aristóteles, los textos de la lógica. Entonces, Aristóteles, que no era muy reconocido en un sentido fuerte, porque vamos a ser sinceros, la iglesia cristiana ha sido platónica, la patrística en gran parte, desde San Agustín, y de Aristóteles no se conocía su metafísica. Y eso es importante entender. De Aristóteles no se Aristóteles para los medievales, antes de que se introducieran los textos de los árabes, que son quienes tradujeron a Aristóteles, ellos son los que introdujeron a Aristóteles a Occidente en cierto sentido. Aristóteles era un lógico nomás, un retórico en gran medida por su libro sobre la interpretación, pero no sabía nada ni de la física, ni de la metafísica, ni de la psicología aristotélica. No se conocía. Entonces, claro, estas dos tradiciones que seguían unos más a la lectura de Boecio, donde Aristóteles parece un nominalista, y la lectura de Porfirio, donde parece más un realista, estaba un poco compleja, digamos, ¿no? Hasta que, ¿qué? Santo Tomás y su maestro Alberto Magno, se, más Tomás todavía se da cuenta de que se están levantando los intelectuales árabes, los musulmanes, y dice, no podemos quedar en otra, tenemos nosotros también que integrar a Aristóteles. Y ellos empiezan a recibir los libros de la metafísica, los discursos, las traducciones, y comienzan a estudiarlos. Y aquí es donde cierra todo, porque Tomás descubre algo increíble. No es que Aristóteles se contradecía y que había que elegir, o bueno, vamos por el realismo o vamos por el nominalismo, sino que a la luz de que Aristóteles, y esto lo vamos a estudiar cuando estudiemos Aristóteles, comprendía el acto y la potencia, es que Tomás descubre que Aristóteles no se está contradiciendo, porque él está diciendo, es cierto, el universal, lo que se predica de muchos, está en la cosa, pero está en potencia. Y el intelecto, que vamos a estudiar también, intelecto agente, intelecto paciente, es quien hace, lo saca
y lo hace pasar a acto. Está en potencia en el particular, el universal, porque está como singular, y nuestro intelecto lo saca de ahí y lo universaliza. Entonces, cierto, está en la cosa, como no como universal, sino como singular, pero presto a la universalización que el intelecto va a hacer. Entonces, no era o lo uno o lo otro, era esto y lo otro. No era una disyunción, era una conjunción lo que estaba de fondo. Pero ellos no podían entenderlo porque no sabían qué era el acto y la potencia, que nosotros vamos a estudiarlo. Entonces, eso es clave para entender muchas nociones importantes en la teología natural, porque después esto se ve reflejado en lo que vamos a entender por intelecto divino también. Luego Aristóteles, luego de esto, eh, es como que enmudeció nuevamente, es como que nació, floreció, siglo XII, y volvió a morir, digamos, ¿no? A finales de la escolástica, o en lo que se llamaba también como escolástica renacentista, digamos, ¿no? La escolástica española, la escolástica del siglo IV, siglo V, perdón, siglo XIV, siglo XV, XVI, desastre, digamos, ¿no? Abusaban del lenguaje metafísico. René Descartes es el que se queja primero de eso. O sea, el acto, la potencia, la esencia, la quiridad, todos esos términos que vamos a estudiar, abusaron en exceso de eso, a tal punto que se comentaba, por ejemplo, que cuando iban a rendir un examen por ejemplo, no sé, medicina, se tenía que recibir un médico y en el examen le preguntaban, díganos usted la causa de por qué el opio hace dormir, ¿no? Y el que está por recibir el médico contestaba, la razón de que el opio haga dormir es que en él habita la cualidad dormitiva, decía. Está diciendo nada, eso ya lo sabemos, y le aplaudían, digamos, ¿no? Pero si no, él no está añadiendo nada al conocimiento. O sea, frente a ese proceder de una escolástica decadente, digamos, ¿no? El avance científico era tremendo. O sea, si yo miro lo que están haciendo ahí y lo que hace el método científico, yo me voy por el método científico. Porque exageraron y técnicamente sí, hicieron contorsiones metafísicas exageradas, digamos, ¿no? No añadían nada al conocimiento. Y se entiende la repulsión de los modernos a un tipo de escolástica tan degradada, ¿no? Porque a esos escolásticos le enseñaban 215 principios, ellos se lo aprendían de memoria y discutían entre ellos con esos 215 principios, digamos, ¿no? Era una forma muy dura. Entonces, Aristóteles, y no solamente con eso, sino que la nueva comprensión que nosotros teníamos del sistema solar, por ejemplo, ¿no? Y de la Tierra, la forma de la Tierra, un montón de cosas, habían reemplazado el modelo tolemaico. Y aquí se cometió un gravísimo error, que es algo que nosotros vamos a atender mucho. Se creyó que refutada la física de Aristóteles o a los aspectos de la física de Aristóteles, su metafísica caía. Sloterdijk en Esferas también lo dice, como que la concepción que se tiene cosmológica afecta a la metafísica. Y nosotros vamos a ver que no es necesariamente así. Que la metafísica de Aristóteles, en gran sentido, no depende de su física. Y yo lo decía la otra vez y hay gente que no lo cree a veces cuando lo digo, pero lo digo en serio. Si Aristóteles resucitara hoy o lo revivieran y lo pusiésemos al día con todos los conocimientos actuales de la física, la cosmología, la química, él corregiría muchas cosas de su física, pero nada de su metafísica. Porque su metafísica no está anclada al conocimiento particular que nosotros vamos a ver que es de la física, de la química. Como yo le decía, él quizá tenía una mala comprensión de lo que era el sol, pero él si lo levantáramos entre los muertos ahora, lo pusiéramos a estudiar y supiera lo que nosotros sabemos sobre el sol, él apuntaría al sol y diría, el sol es un ente ilemórfico, diría. Así como lo dijo hace más de 2000 años. Porque eso vamos a ver que no cambia. El aspecto metafísico no tiene tiempo,
No hay nada que pueda descubrir la ciencia que pueda trastocar la metafísica, que ya vamos a ver en un ratito. Pero bueno, esto más o menos se creyó que Aristóteles había sido refutado porque la física de él erraba, ¿no? Por tanto, su metafísica caía. Y se empezaron a negar la causa formal, la sustancia, se empezó a negar la causa final. Ojo con eso, ¿eh? Hay un libro muy importante que se llama De Aristóteles a Darwin, que escribió Etienne Gilson, de Aristóteles a Darwin, Gilson, donde el mecanicismo irrumpió y desplazó la teleología aristotélica, que señalaba el estudio del fin de las cosas, que las cosas tienen una causa final. Ni hablar de lo que eso conlleva. Negada la causa final, todo va a terminar, si ustedes se ponen a fijarse un poquito, en el absurdo de Camus, donde ya no hay finalidad, no hay sentido. El hombre está perdido en medios porque no hay causa final. Entonces, eso que hace la ciencia, solo se quedaron, como dice Mario Bunge en su libro La causalidad, con la causa eficiente de Aristóteles. La causa formal, la causa material, todo eso fue desplazado. Entonces, Aristóteles enmudeció nuevamente. Algunos lo han nombrado, lo han exaltado al modo Leibniz, un poco. Hegel fue otro que, por ejemplo, intentó recuperarlo en su Historia de la Filosofía, tomo 1, pero después quedó callado Aristóteles técnicamente. Hasta que en Alemania un grupo de filólogos, ¿no? Comenzaron un estudio profundo de Aristóteles nuevamente. Ahí aparecieron hombres muy importantes como Adolf Friedrich Tredelenburg, era un gran filólogo, que intentaban volver a hacer una crítica a Kant y al idealismo alemán, volviendo hacia Aristóteles, ¿no? Tredelenburg tuvo de alumno a Franz Brentano, por ejemplo. Ojo, Tredelenburg era muy conocido, hasta Kierkegaard lo leyó. Søren Kierkegaard también leyó a Tredelenburg y lo alababa y lo ensalzaba también. De hecho, tomó muchos aspectos de Tredelenburg para una crítica a Hegel en sus migajas filosóficas. Entonces, nace todo un movimiento de aristotélicos y empieza una nueva reedición de las obras de Aristóteles, en Berlín, por ejemplo. A cargo también de la numeración, así, la numeración esta que nosotros decimos, bueno, Aristóteles 1600 B.A., todas esas cuestiones de todas las obras, el encargado de eso fue Immanuel Becker. Se llama la numeración Becker, se le conoce. A él le debemos la forma de citado que hacemos de Aristóteles con respecto a las obras de edición. Después tenemos otros como Nathorp, pero entre todos resalta uno muy importante, que es el que escribió la ópera Aristóteles, perdón. Y es justamente Hermann Bonitz. Hermann Bonitz. Se dice que la obra que produjo Hermann Bonitz le llevó cerca de 60 o 50 años, la obra. Su obra que se llama El Index Aristotelicus. Le llevó más de 50, 60 años, toda una vida el trabajo esa obra. Esa obra, si usted la busca en internet, yo la otra vez la busqué para ver cuánto salía, está a $600, esa obra, digamos, ¿no? Pero lo que hace Bonis es un trabajo monumental, porque él agarra cada término griego que utiliza Aristóteles y lo organiza según los casos gramaticales. Todos, ahí está todo, todas las veces que usó el término y los casos gramaticales también en que los usa. Y está todo organizado, digamos. Alguien que quiere ser un erudito en Aristóteles tiene que tener sí o sí el índice aristotélico para poder ahí revisarlo. Entonces, ahí se pusieron a discutir mucho. Estos alemanes, fíjense ustedes lo increíble de esa afirmación, cuando empezaron a estudiar a Aristóteles, llegaron a dudar de que Aristóteles fuese un solo hombre.
Esto parece una escuela, dicen. No creían que todo ese conocimiento, como le decía la otra vez, estuviese en la cabeza de una sola persona. No podían creerlo. Brentano llamó a Aristóteles el espíritu más poderoso que alguna vez tuvo influencia en los destinos de la humanidad en Occidente, padre de la lógica, padre de la botánica, padre de la biología, padre de la metafísica, padre del, dijimos, ¿no? Del método científico. Francis Bacon, que escribió el segundo órgano donde desarrolla el método científico, no es más que un ajuste, y de hecho le pone segundo órgano como referencia al órgano de Aristóteles. Entonces estamos ante un peso pesado, digamos, el más grande de la antigüedad. Si el más grande de los medievales fue Tomás de Aquino, el más grande de los antiguos fue Aristóteles, como lo es Hegel, el más grande de los modernos, y como es Wittgenstein y Heidegger, más grandes de la etapa contemporánea, perdón. Entonces, luego, fíjense que ya el Papa León XIII, en el siglo XIX, en la encíclica Aeterni Patris, manda a que nuevamente se estudie a Santo Tomás. Volvamos a Santo Tomás, dice, ¿no? Y bueno, empieza una revolución de estudios tomistas en las universidades francesas, alemanas, en todos lados, italianas. Pero si nosotros queremos estudiar a Tomás de Aquino, ¿a quién tenemos que estudiar también? Aristóteles. Entonces ahí empezó los tomistas, ya que tenían que hacer, los sacerdotes y los eruditos que tenían que acercarse por mandato de León XIII a Tomás, tenían que volver a Aristóteles. Y entonces también por el ala católica empezó un estudio profundísimo y una erudición excelente eh, con respecto a Aristóteles. Y de ahí tenemos el padre Owen, ya, qué sé yo, Enrico Berti, bueno, ese todavía está, hace poco había fallecido Enrico Berti, por ejemplo, ¿no? Grande aristotélico de esa área, Etienne Gilson, todos los Maritain, todos empezaron a estudiar a Aristóteles, ¿no? Eh, ya en el siglo XX Aristóteles tenía eruditos de primer nivel, como por ejemplo Piro Bang, ¿no? Que fue justamente el maestro de Alberto Vuela, que fue el que me dio el curso de metafísica a mí. Este, Así que fueron grandes, grandes aristotélicos que han brotado, Enrico Berti, Padre Owen, Piro Bang, este, Hermann Düring, bueno, Wagner Jaeger, grandes, grandes aristotélicos con grandes problemas entre ellos sobre cómo leer a Aristóteles. No voy a entrar en esas cuestiones, pero hay mucho, mucho. Si ustedes quieren una obra que resuma eh, este tema de hoy, yo les recomiendo una de las grandes, grandes eruditas en Aristóteles, que es la doctora Teresa Oñate. Teresa Oñate, que escribió una obra que le llevó 15 años, que se llama Teresa Oñate de España, española. Creo que si no recuerdo mal fue discípula también un poco de Gianni Bátimo, ¿no? Del pensamiento débil. Pero ella escribió un libro que se llama Cómo leer la metafísica de Aristóteles en el siglo XXI. Cómo leer la metafísica de Aristóteles en el siglo XXI. Y entonces, es de las grandes últimas, ¿no? Después tenemos a Giovanni Reale también, muy bueno. Diego Vigo, argentino también, un gran aristotélico, estudioso de Aristóteles. Así que bueno, Aristóteles hoy está más vivo que nunca. Fue retomado también por Darwin, pero por el lado biológico. Le encantaba a Darwin Aristóteles en un sentido porque era el padre de la agrupación de género y especie, digamos, ¿no? También por Gadamer. Los posmodernos han leído un poco a Aristóteles. De hecho, Gadamer, en el libro de una de las últimas ediciones de Gredos, aparece atrás en la frase de Gadamer que hay de cierto que no esté ya en Aristóteles, dice, ¿no? Eso decía Gadamer. ¿Qué hay de cierto o correcto o verdadero que no esté ya en Aristóteles? Así que bien, esto más o menos para que ustedes vean un poquitito la influencia de Aristóteles hoy en día, digamos, ¿no? O sea, hoy tenemos eruditos como Vigo, como Teresa Oñate, como Herten Martin,
hace poco falleció también el maestro Ricoberti, Giovanni Reale, que han hecho mucho bien a los estudios aristotélicos. Hay enfoque, ¿no? El aristotélico el Aristóteles británico, el Aristóteles francés, el Aristóteles italiano, el Aristóteles alemán, con sus matices distintos, digamos, ¿no? Pero bueno, eso, perdón que me dejé llevar un poco por esta cuestión que es más del aspecto de los estudios aristotélicos, pero es algo que me apasiona bastante, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora nos vamos, ahora nos vamos a lo que me importa, digamos, ¿no? Al contenido de Aristóteles, que eso es lo que más nos importa, ¿no? El contenido de Aristóteles. Siguiendo, retomando de nuevo el problema de Aristóteles, el problema de Parménides y Heráclito, el cambio y la permanencia. Siempre hay que retornar en filosofía a ese problema. Siempre que uno piensa un problema filosófico, debe retornar al problema del ser y del devenir. Siempre, por eso siempre decía un maestro, ¿no? Hay que volver al ser, ¿no? Siempre en una problemática filosófica, por más alejado de la metafísica que esté, hay que ver por dónde retornar a la metafísica, volver al ser a la pregunta, ¿no? Y de ahí, como decía Heidegger en el claro del ser, ahí es donde se tiene que resolver la cuestión. Pero bueno, Platón había intentado resolver el problema del cambio y del devenir a través de plantear un mundo de lo sensible y un mundo de lo inteligible, un mundo de lo que deviene y un mundo de lo que permanece, el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible, digamos, ¿no? O sea, no, está bien, vos tenés razón, decía Platón a Heráclito, las cosas cambian. Y vos tenés razón, hay cosas que permanecen. Entonces, hay un mundo de lo que permanece y hay un mundo de lo que cambia. Y entonces creía Platón que el mundo que cambia depende del mundo que permanece. Y eso lo explicaba a través del principio de la participación, ¿no? Aristóteles también va a afrontar ese problema, pero de una manera muy diferente. ¿Usted se acuerda, hermano Suriel, que yo le hice anotar un principio platónico que dice, de dos cosas que se asemejan, o la semejanza entre dos cosas es explicada porque participan de la misma idea? Usted y yo nos parecemos porque participamos de la misma idea de hombre. O sea, la semejanza que existe entre nosotros, que somos dos, es una idea que nos comuna. Para Platón es esa la cuestión. Aristóteles le hace tres críticas fundamentales a Platón. Y una de esas críticas, primero, es lo que hoy nosotros llamamos navaja de Occam, que no es de Occam, en realidad es de Aristóteles. La navaja de Occam es un principio de economía del pensamiento. Lo que dice Occam es que, en palabras sencillas para que se entienda, que ante dos explicaciones siempre hay que optar por la más sencilla. O sea, no hay que ir por la más... Si yo puedo explicar por un... Y lo dice Tomás también, ni siquiera Occam, ya Tomás lo decía. Lo que puede ser explicado por un principio no debe ser explicado por mucho, decía Tomás en la Suma Teológica. Lo que puede ser explicado por un principio no debe recurrir a muchos. Entonces, Aristóteles le está diciendo, bien, Platón, vos me estás queriendo explicar este mundo, pero para explicármelo me está planteando otro. O sea, se me estás complicando la cosa porque ahora tengo que explicar este mundo y el otro, digo. Antes por lo menos tenía que explicar uno solo. Entonces, eso es cuando multiplicamos los entes de manera innecesaria, ¿no? Multiplicar los entes de manera innecesaria. Entonces, si yo puedo explicar este mundo a partir de este mundo, sería mejor, digamos, ¿no? Si lo puedo hacer, voy por ahí, digamos, ¿no? Y no solamente eso, fíjense a dónde va a llegar Aristóteles en su crítica. El primero es ese. Vos me querés explicar este mundo, pero al final me estás planteando otro, que es el de las ideas, entonces tengo que explicar el mundo de lo sensible y el mundo de las ideas. Pero acá viene la segunda crítica, que para mí es la más rotunda y donde se ve el gran ingenio de Aristóteles. O sea, digno del título que le puso Platón, el apodo, la inteligencia.
Y es que perdón, y es que Aristóteles, esta parte es un poco compleja, la crítica, pero una vez que la entendemos, se vuelve más sencilla, mientras más la meditamos. Aristóteles dice, bueno, vamos parafraseando acá, ¿no? Si Platón, vamos a suponer un diálogo, ¿no? Bueno, Platón, vos me decís que la semejanza entre dos cosas, una y otra, se explica por una idea. La semejanza entre dos cosas se explica por una idea que las comune. Perfecto. Ahora, pregunta Aristóteles, la semejanza que existe entre, por ejemplo, Suriel y yo, se explica por una idea. Pero ahí viene la pregunta de Aristóteles. ¿La idea tiene semejanza con nosotros? ¿Esa idea se parece a nosotros? Suriel y yo nos parecemos, y la explicación de ese parecido es una idea. Pero ¿la idea se parece a nosotros? Y en algo se tiene que parecer si es la idea que nos comuna a Suriel y a mí. Si entre dos cosas que tienen semejanza, esa semejanza se explica por una idea, la idea se parece a nosotros y algo tiene que parecerse, por eso es la idea de nosotros. Y entonces, si la idea se parece y se asemeja a nosotros, entonces, ¿qué explica la semejanza? No ya entre Suriel y yo, sino entre la idea y nosotros. Va a tener que aparecer el tercer hombre, dice Platón, dice Aristóteles. El problema del tercer hombre. Vamos a tener que plantear otra idea para que explique la semejanza entre la idea y nosotros. Porque acuérdense lo que es el principio platónico. De entre dos cosas que tienen semejanza, se explican por una idea la semejanza. Y si esa idea también tiene semejanza con las dos cosas, habrá que plantear una cuarta idea. ¿Se entiende la idea? Pero si esa cuarta idea debe tener semejanza entre la idea y nosotros también. Y así. Ad infinitum. ¿Se entiende? Yo quiero saber si se entiende, porque muchos me han dicho que por ahí les cuesta captarlo a la primera, pero es, entre dos cosas que se parecen porque participan de la misma idea. Como dos hombres participan de la idea de hombre. Y eso es necesario ¿por qué? Porque se asemejan entre sí. Pero estos dos hombres también se asemejan a la idea de la que participan. ¿Y quién explica esa semejanza entre la idea y los hombres que participan? Otra idea, de la cual tanto la idea como los hombres participan. Pero a la vez esta idea también se parece a la idea y a los hombres. ¿Y qué explica la semejanza entre la idea, esta idea, la idea y los otros hombres? Bueno, otra cuarta idea. Y esa cuarta idea también se va a aparecer, y bueno, ad infinitum, una regresión al infinito. ¿Se entiende el ad infinitum en este caso? Perfecto. Ahora, fíjense lo que dice Aristóteles. Vos, Platón, no me terminaste explicando nada. O sea, vos partiste diciéndome, te voy a explicar este mundo sensible, te voy a Ujú. explicar este mundo sensible, pero al final recurriste a otro mundo. Y para explicarme ese mundo tenés que recurrir a otro. Y para explicarme ese otro, al otro. Y al final nunca me explicaste nada. ¿Qué vas a decir, Suriel? No, estoy poniéndole el micrófono en silencio. Está pasando mucha Ah, ok, gente aquí. ok. Ah, ok, Perdón. que no hay problema. Entonces, fíjense esta crítica tremenda, le está destruyendo la participación a Platón. Por eso Aristóteles negaba se reía de la participación. Que después vamos a entender mucho que esto en Tomás, que la recoge la participación, vemos de qué manera la recoge para no caer en este problema. Pero fíjense, ¿no? Si de dos cosas que se asemejan, la semejanza se explica por una idea, y esa idea se parece a las cosas que participan, debe ser explicada también esa semejanza.
Hay semejanza entre A y B. Ujú. Diga, Suriel, diga, hermano, si quería decir algo. No, Ah, no, ok, no, siga. Perdón, perdón, perdón. ok. Entonces, esa cuestión lo lleva ad infinitum, y Aristóteles es enemigo del ad infinitum, de esas regresiones infinitas, porque no explican nada. Y en la ética se ve claramente, en la ética Aristóteles le está preguntando, dice, no, a ver, todo lo que obra, obra por un fin. Debe haber un fin que todos persigamos y que sea buscado por sí mismo sin tener que recurrir a otro. ¿A qué me refiero? Si usted me pregunta, si a alguien le pregunta a usted, ¿para qué está estudiando? Y para recibirme. ¿Y para qué quiere recibirte? Para tener trabajo. ¿Y para qué quiere tener trabajo? Para tener dinero. ¿Y para qué quiere tener dinero? Para comprarme una casa. ¿Y para qué quiere tener casa? Para tener muebles. ¿Y para qué si el para qué nunca tiene una respuesta última que ponga fin a las preguntas, nada de lo que hacemos en realidad tiene sentido. Tiene que haber algo que nosotros estemos buscando, que lo busquemos por sí mismo y no como medio para otra cosa. Ese es el problema que radica en el nihilismo contemporáneo, un poco más atrás, digamos, en el ámbito de Camus, porque las personas ya no tienen una causa final, tienen medios nomás. Simplemente medios. Entonces, la gente ahí confunde medios con fines, digamos, ¿no? Vuelve cosas que son bienes como medios en causas finales, y por eso cuando las pierden, se pierden a sí mismos. Como el que hace de su trabajo el final de su vida, digamos, ¿no? O del dinero su final la finalidad de su vida. Confunden medios con fines. Por eso es importante retornar a la causa final de Aristóteles, digamos, entender cuál es la causa final de todos nuestros actos, digamos. Que para Aristóteles la felicidad y también es Dios, digamos, ¿no? Dios y la felicidad concuerdan en ese sentido. La Confesión de Fe de Westminster dice, ¿no? El hombre fue creado para glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. La felicidad está involucrada, digamos, en esa cuestión. Entonces, ahí radica, digamos, uno de los grandes problemas de la filosofía, digamos, ¿no? El nihilismo. Lo decía Søren Kierkegaard en Temor y Temblor al principio. Decía, ¿no? Si no existiese una conciencia en el hombre, dice, si detrás de todo, si en el fondo de la existencia solo existiese una fuerza salvaje que retorciéndose en oscuras pasiones generase todo lo grandioso como lo insignificante, dice Kierkegaard, ¿qué, qué miserable sería la existencia? Dice, qué desesperación sería la existencia. Si las generaciones sucediesen unas a las otras. Si muriese una generación y aparece la otra y muere esta otra, pero sin sentido. Si las naves atravesaran el mar, dice, ¿no? Pero simplemente como eso fuera, digamos, ¿no? Si la vida fuese como ese canto de un pájaro que es alcanzado por otro y por otro y por otro y hay nada más que eso. Qué terrible sería la existencia, dice. Por eso Tomás de Aquino dice en el compendio de teología, no en la suma teológica, sino en el compendio de teología, que Cristo cuando se encarnó descendió hasta el fondo de la existencia, dando significación a todos, digamos, ¿no? Él asumió hasta el fondo de la existencia en la corporalidad. Por eso en él será redimido todo, dice, ¿no? No solamente nosotros, todo dice, porque desciende hasta el fondo de la existencia. Entonces, esa idea de redimir el fondo de la existencia cobra mucho más sentido para nosotros que estamos atravesados por la posmodernidad y el sinsentido, pues. Cuando lo decía Tomás, todavía no estaba atravesando Tomás de Aquino lo que nosotros estamos atravesando. Ni la modernidad líquida, ni todas estas cuestiones, ni el amor superficial, no, no, nada de eso. Descender hasta el fondo de la existencia, para nosotros hoy en día tiene mucho más sentido quizá que para Tomás. Porque nosotros ahora entendemos que el sentido de la vida, ¿quién se pregunta por el sentido de la vida? Nadie, digamos, ¿no? Estamos muy atrapados en lo tecnológico, en lo inmediato, digamos, ¿no? No hay tiempo para cosas profundas. Pero bueno, ese es el punto, digamos, la causa final aristotélica fue barrida de la concepción filosófica moderna y nos trajo todos estos problemas, digamos, ¿no? Que son problemas profundos. Ahora, y ustedes noten la naturaleza de esta crítica. Es importante tenerla en cuenta la naturaleza de la crítica de Aristóteles.
porque Aristóteles niega el ad infinitum, que después cuando vayamos a Tomás de Aquino vamos a ver que las regresiones en infinito siempre son absurdas. Por eso es que ahí viene todas las 5 vías, están mostrando que no se puede hacer una regresión infinita de causalidad jerárquica, que la vamos a estudiar, justamente por eso, porque caen en el absurdo. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Esa es la segunda crítica de Aristóteles, que me parece la que ustedes tienen que tener en cuenta a Platón, digamos, ¿no? El que quiera explicar algo, pero para explicar eso recurre a otra cosa, y esa otra cosa, a otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y al final nunca termina, no está explicando nada, no termina por explicar nada. Tiene que haber siempre una explicación última que cierre todas las explicaciones intermedias, digamos, ¿no? Así que bueno, y la tercera crítica, así someramente, es justamente que Platón nunca explica cómo se da la participación. O sea, es como que asume la participación. No explica cómo se da esa participación de la idea universal a los particulares, nunca. Entonces, frente a esta visión de, de Platón, Aristóteles embarca un nuevo proyecto de contestar a la problemática del cambio, del ser y el devenir, ¿no? De la permanencia y el cambio. Y en eso aborda, primero, bueno, acá se discute el orden en realidad, pero algo que tener en cuenta es que Aristóteles va muy por otro lado que Platón. Para Platón, conocer es recordar, reminiscencia, habíamos dicho en la clase pasada, pero para Aristóteles nosotros nacemos como en blanco. Él dice, nada hay en el intelecto que no haya pasado primero por los sentidos. Hay 3 tipos de conocimiento, que después lo vamos a estudiar bien en la nociología, que va a atravesar el perinoético, dianoético y ananoético de Aristóteles, pero en este caso Aristóteles dice, nada hay en el intelecto que no haya pasado primero por los sentidos. Que el hombre nace como una tabla rasa, digamos, ¿no? Blanco. Y es algo muy importante. Ustedes habrán visto, me imagino, la famosa pintura donde están todos los filósofos y está Platón y Aristóteles en el centro. Es muy conocida, digamos, ¿no? Y ustedes verán que en esa pintura, ¿hacia dónde está apuntando Platón? Arriba. hacia arriba. ¿Y Ujú. a dónde apunta Aristóteles? Hacia abajo, al frente, casi al frente, delante, hacia abajo, ¿no? Sí. Y ahí está expresando esa pintura la filosofía de los dos. Uno, ¿dónde se resuelve la realidad y las cosas? ¿Qué son las cosas? Allá, en el mundo de las ideas, arriba. Y Aristóteles dice, no, aquí se resuelven las cosas. Lo que son las cosas, dice. Y es muy importante, no solamente, yo sé que el contexto, la crianza tiene mucho que ver, no solamente en las razones filosóficas, sino en la inclinación filosófica. Y eso es muy importante. No es lo mismo las razones filosóficas, sus motivos, y una cosa son los motivos y otra cosa son las razones. Los motivos son personales, las razones son universales, ¿no? Y fíjense, Platón tuvo una formación con los pitagóricos, matemática, pensamiento abstracto. ¿De quién tuvo influencia Aristóteles en su niñez? De sus padres que eran médicos, que estaban trabajando con las ciencias naturales, con lo que se podía ver y tocar el cuerpo. Era esperable la inclinación de Aristóteles hacia lo sensible, hacia lo concreto, y era entendible la inclinación de Platón a lo abstracto por su formación con los pitagóricos. Entonces, Aristóteles, en ese sentido, embarca el proyecto de resolver el problema del cambio y de la permanencia. Y también va a decir como Platón, es cierto, vos, Heráclito, en algo hay cosas que cambian, pero no todo cambia. Y vos, Parménides, es cierto que hay cosas que permanecen, pero no todo permanece. Es la lectura que tiene Aristóteles, obviamente, de Platón de Heráclito y Parménides. Entonces, frente a esa experiencia del devenir, Aristóteles, primero que todo en el libro cuarto,
establece algo muy importante que se llama los múltiples sentidos del ente, digamos, ¿no? Usted lo va a encontrar en cualquier libro de Aristóteles como los múltiples sentidos del ser, que no es una buena traducción porque Aristóteles dice, toon legetai polajos. Dice, el ente se dice de muchas maneras. Toon en griego significa ente, participio presente del verbo ser. No dice einai. Einai es el verbo ser propiamente. No lo utiliza Aristóteles, pero por términos generales se ha traducido como ser. Eh, Toon legetai polajo. El ente se dice de muchas maneras. Ahí viene la clave de Aristóteles. Lo que Mauricio Peuchot llama analogía, digamos, ¿no? Ahí está la analogía, aparece en Aristóteles, formulada propiamente en el libro cuarto. ¿Qué está diciendo Aristóteles para que ustedes lo entiendan? El ser se dice de muchas maneras. Vamos a decirlo así, vamos a tomar ser aunque es ente en realidad ahí, pero yo digo ser silla, ser mesa, ser hombre, ser estrella, ser planeta, ¿no? Digo ser de muchas maneras. Ser ciego, ¿no? Ser hambriento, ser pobre, ser rico, ¿no? Ser cojo, ser manco. Por más que me refiero a privaciones, que no son cosas en realidad, ser, digamos, ¿no? Y él dice, ¿no? El ente se dice de muchas maneras, pero siempre según la sustancia, siempre según lo que es, digamos. Y él va a descubrir que este ser que se dice de mucha manera, no vamos a estudiar todas las maneras, porque nos llevaría toda la sesión estudiarlo, vamos a ir haciendo unos resúmenes innecesarios para lo que realmente nos interesa, que es la cuestión de Dios. Ustedes dicen, pero ¿esto qué tiene que ver con Dios? A ver, todo. Esto es muy importante, porque aquí vamos a ganar herramientas que son de carácter propedéutico, para abordar la cuestión de Dios. Y entonces hay una cuadratura, Franz Brentano, que escribió su tesis doctoral que se llama De los múltiples sentidos del ente en Aristóteles, habla de una cuadratura del ente. Tenemos el ente según la sustancia y según el ser como la sustancia, el ente según el accidente. Ya vamos a estudiarlo enseguida eso. ¿No? El ton, sí, le dice el ton sin bebecos, digamos, ¿no? El ente como accidente, ¿no? O el ens per accidens, también le dicen los escolásticos. El ton, sí, el ton cos alefes, ¿no? El ente como lo verdadero, también le dicen. Y el ente como las categorías, que vamos a estudiar también entidad, cualidad, tiempo, lugar, acción, posesión, posición, relación, acción, pasión. Todo eso vamos a estudiarlo también para que se sepa el tema de las categorías, que son muy importantes, porque esto lo estudiamos y es muy importante estudiarlo porque cuando comprendamos qué es el ente, vamos a poder entender qué tanto se diferencia el ente del ser subsistente, que es Dios. Cuando nosotros podemos entender la naturaleza de los entes, de la naturaleza del ente finito, podemos comprender al ser infinito, algo del ser infinito, mejor dicho. Porque vamos a descubrir cómo el ente finito no se explica a sí mismo, no se basta a sí mismo para su ser, y cómo debemos recurrir a otros principios para poder explicarlo, que va más allá del ente finito. Eso va a ser en la demostración de la existencia de Dios, digamos, ¿no? Y para resolver problemas tremendos que siempre acusan de cómo puede un Dios absoluto sostener un mundo finito y cómo puede lo absoluto relacionarse con lo finito, porque si Él es absoluto no habría nada que lo restrinja, entonces solo sería Dios lo que existe y no podría existir nada más. Bueno, un montón de acusaciones y objeciones que la vamos a trabajar también, pero en este caso todo esto que vamos a dar es necesario como herramienta conceptual. Entonces, y también está el último, eh, el ente en tanto que acto y potencia, ¿no?
nosotros vamos a tratar de estudiar, si no nos llegamos hoy, vamos a estudiar en la próxima clase, porque Aristóteles nos va a llevar a menos 2 clases, ¿no? Porque es uno de los más importantes, y ya después saltamos a Tomás de Aquino, y después, desde Tomás de Aquino, vamos a ver la cuestión de Hegel y la cuestión positivista y todo lo que es ya el ateísmo, digamos, ¿no? Ya de Tomás, digamos, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a estudiar la sustancia, el accidente, vamos a estudiar la materia, la forma, vamos a estudiar el acto, la potencia. Perfecto, eso vamos a estudiar nosotros. Son conceptos que entre los accidentes vamos a estudiar las categorías también. Ahora, en lo que nos queda a nosotros de tiempo acá, vamos a desarrollar la sustancia y los accidentes. Ya con Tomás vamos a retornar a la cuestión del ente, porque es muy importante. Porque acá vamos a estudiar estos conceptos. Ya en Tomás vamos a establecer bien por dónde debemos partir para hacer la demostración de que Dios existe. Eso lo vamos a hacer con Tomás de Aquino, que de ahí va a introducirse un poco la tesis mía, digamos, ¿no? Que versa sobre esa cuestión. Este, pero entonces hablemos de sustancia y de accidente, que son para muchos filósofos, incluso para muchos tomistas, las dos maneras supremas del ser. Ser en sí y ser en otro. Sustancia, en términos sencillos, usía, ¿no? Que en Aristóteles tiene mucho significado. Sustancia es sustrato, sujeto, es compuesto, esencia también. Pero en este sentido que lo vamos a utilizar nosotros, sustancia es aquello que es en sí. Y accidente es aquello que es en otro. En un sentido meramente lingüístico, si se lo quiere entender así, no es del todo preciso, pero para que se haga una idea, sustancia es el sujeto de la predicación y accidente es el predicado en cierto sentido. No es del todo correcto, pero para que vayan perfilándose una idea. Yo digo, el hombre es alto. ¿Quién es el sujeto de la predicación? El hombre. ¿Y cuál es el predicado? Que es alto. La altura es un accidente de la sustancia, porque es la sustancia de la que se está predicando algo, o sea, del hombre. Usualmente, no siempre, la sustancia juega el papel de sujeto, por eso la palabra usía significa también sujeto de predicación. En ese sentido se trabaja también de idea de sustancia, ¿no? Aquello en lo que inhieren los accidentes. ¿Y qué es lo que es el accidente? Aquello que es en otro. Fíjense, el ente se dice de muchas maneras, y estas dos maneras de decirse son las más fundamentales, o de las más fundamentales del ente. Lo que es significa ente. Ente significa id quod es, lo que es. Perfecto, ente significa lo que es. Y luego, ¿cómo seguimos haciendo metafísica? Nos quedamos ahí nomás, está bien, el ente es lo que es, y después, ¿qué hacemos? Bueno, descubrimos que está lo que es en sí y lo que es en otro. Desde ahí empieza la metafísica. Aristóteles descubre que en este mundo de lo diverso, en este mundo de lo cambiante, en este mundo variado, múltiple, lo que nosotros captamos con los sentidos son los accidentes. Por ejemplo, ustedes cuando me están viendo a mí aquí por la pantalla, ustedes ven nariz, ojo, cabello, piel. ¿Dónde está el hombre? No, ustedes con los ojos no captan la sustancia mía. Ustedes captan accidentes. Cosas que podrían, para hacer un poco de idea, ¿no? Variar en mí, ¿no? Yo podría tener ojos claros, podría estar calvo, podría estar con barba, podría estar sin barba, podría estar con, qué sé yo. Además, podría estar tuerto, me faltaría un ojo, qué sé yo. Hay cosas que podrían variar en mí,
y yo seguir siendo un hombre. A eso que permanece a través de los cambios se le llama sustancia. Aquello que permanece a través de los cambios se llama sustancia. Sustanti también, ¿no? Se le llamaba lo escolástico, que después remite a hipóstasis, ¿no? Y que también se reviste a la idea de hipokeimenon, sustrato, lo que subyace debajo de, digamos, ¿no? Lo que está detrás, debajo, sosteniendo, digamos, ¿no? Ustedes no ven, como diría Miguel de Unamuno en Del sentimiento trágico de la vida, ¿dónde está el hombre acá? Yo no veo, yo no conozco ningún animal político racional, yo conozco hombres con nombre y apellido, o sea, el concreto. Pero ya vamos a llegar a ese punto. El punto es que ustedes no están viendo la esencia de Bruno. ¿No? Que, a ver, ustedes no me ven la esencia, ustedes ven mis accidentes, cuestiones que están aquí y que están en la periferia y que podrían ir cambiando. No todos pueden cambiar del todo, pero la mayoría de cosas que cambian, mientras que algo permanece, a lo que permanece se le llama sustancia y a lo que va cambiando accidente. Nótense, por ejemplo, que en las discusiones del aborto, suele haber mucha discusión sobre esta cuestión, eh, la sustancia y el accidente rara vez entra en discusión, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque comúnmente la sustancia es lo que permanece a través del tiempo, y por más que yo sea un feto, un cigoto, y me convierto en bebé, fíjense que el bebé es hombre, o es ser humano, el adolescente es ser humano, el anciano es, el adulto es ser humano, y el anciano es ser humano. Entonces habría que discutir muy bien en qué momento, qué hace que una sustancia sea ser humano, pues, si los cambios accidentales no lo determinan. Ser niño, bebé, anciano, son cambios accidentales. ¿Qué es lo que hace entonces que un ser humano sea ser humano? La sustancia, la forma sustancial. Y hay que preguntarse desde cuándo se tiene la forma sustancial hombre o ser humano. Es buena esa pregunta, que la podemos hablar, pero más o menos por ahí, la idea, la discusión de la sustancia es lo que tiene que volver a aparecer en los derechos. Yo acá, por ejemplo, ya sé que es una cuestión política, pero Juan Domingo Perón en el Congreso Nacional de Filosofía del 49, él discutía, colocaba, abriendo la apertura a la doctrina justicialista, él decía en su discurso que hay que volver a la metafísica, hay que volver a la esencia del ser humano para la dignificación del humano, dice. En el 49 en Mendoza, ahí fueron grandes filósofos ese discurso. Entonces, era hiper necesario y es hiper necesario volver a la sustancia, volver a la forma, volver a aquello que está en el hombre y que hace que el hombre sea hombre, digamos, ¿no? Entonces, accidente es lo que es en otro y sujeto es lo que la sustancia es lo que no se predica de otro. O sea, es técnicamente accidente es lo que se predica de una sustancia, lo que es en una sustancia. El ser de una sustancia, perdón, el ser de un accidente no lo tiene en sí, lo tiene en la sustancia. Por ejemplo, usted puede tener quizás, o sea, usted nunca se va a encontrar con la rojeidad ni con la altura propiamente en sí misma. Usted encuentra la altura de un cuerpo, la altura de la pared. Usted no se encuentra con la dureza en sí misma, sino que se encuentra con la dureza de algo. Usted, no, si yo digo, bueno, la blancura la encuentro en la pared, o la encuentro en las cosas, o la altura la encuentro en la pared, la dureza, la solidez, un montón de cosas que nosotros predicamos las encontramos ¿dónde? En las sustancias. Yo digo que la pared es dura, que la pared es alta, que la pared es ancha, pero no estoy diciendo no son cosas que son en sí mismas, son en otro. Esa idea de ser en otro es lo que establece y constituye propiamente al ser del accidente.
¿Qué es ser accidente? Ser en otro. ¿Qué es ser sustancia? Ser en sí. Tener el ser en sí y no en otro. Y ojo, no es tener ser por sí, que es distinto. En sí, sino digamos, ¿no? Por eso el ser es el acto propio de las sustancias, dicen, también dicen los tomistas. Entonces, de ahí vamos perfilando, digamos, ¿no? Un poco lo que sería sustancia y accidente, ¿no? Sustancia lo que es en sí, accidente lo que es en la sustancia. Uno tiene el ser en sí, el otro tiene el ser en otro. Perfecto. Ahí está, fíjense, la sustancia es lo que unifica todos los accidentes. Si yo no tuviese sustancia, como creían los británicos nominalistas del siglo XIX, del siglo XVII y XVI, y usted estaría captando un montón de accidentes míos, como solidez, color, tamaño, altura, etcétera, todo disgregados. En cambio, ¿qué hace la sustancia? Unifica y organiza los accidentes para que no estén sueltos por ahí, sino que están aquí. En este sujeto está la altura, el cabello, la anchura, digamos, ¿no? Todo eso, el color, está organizado y siendo en una sustancia. Si se quita la sustancia, ¿qué haces? Quedan dispersos los accidentes. Por eso Hume creía que nosotros captamos con la sensación los accidentes y que nuestro intelecto lo organiza. Como que nuestro intelecto toma las imágenes que captamos y las organiza construyendo a través de la imaginación la sustancia. En cambio, nosotros creemos, pero ellos porque creían que los accidentes ocultaban la sustancia. En cambio, nosotros creemos que los accidentes manifiestan a la sustancia. Por los accidentes yo conozco que hay sustancia, pues. Por eso es que Aristóteles de a poco está descubriendo que hay cosas que cambian, pero hay cosas que permanecen. Los accidentes son los que constantemente cambian y la sustancia es lo que tiende a la permanencia. Por eso yo quiero que anoten que hay cuatro tipos de cambios. Hay cuatro tipos de cambios. Cambio cuantitativo, cambio cualitativo, cambio local y cambio sustancial. El cambio cuantitativo es el cambio de aumento o disminución. Es el cuantitativo. Aumento y disminución. El cambio cualitativo es el cambio de las cualidades, vaya la redundancia, digamos, ¿no? O características. El cambio locativo es la traslación del cuerpo en el espacio. Ese es el movimiento. Yo estoy ahora en mi habitación y me muevo a la cocina. Bueno, eso es un cambio locativo, digamos, ¿no? Cambio local. Y por último, el cambio más radical de todos, el cambio sustancial. Por ejemplo, yo soy hombre y si me muero paso a ser cadáver. Ahí cambia toda la sustancia. El papel que es echado en el fuego deja de ser papel y se convierte en ceniza. Ese es el cambio más radical que existe, el cambio de la sustancia. Y ojo con lo que voy a decir, esto es cambio y nada más que esto es cambio. Cuando nosotros entendemos que solamente existe este tipo de cambio, nos vamos a ahorrar un montón de problemas sobre la cuestión de Dios. Porque solo es cambio lo que son estos cuatro cambios. Por eso me dicen, no, pero Dios estaba creando, y después tuvo, Dios cuando no creaba y Dios cuando creó hubo un cambio. Dios cuando no participaba el ser y luego participó el ser, hubo un cambio. No, no es un cambio eso. No entra ni en el cualitativo, ni en el cuantitativo, ni en el local, ni en el sustancial. No es cambio. Hay que aferrarse y entender que cambio es solamente esto en el orden del ser.
Por eso, participar o no participar, crear o no crear, no es ningún tipo de cambio. Y bueno, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, aquello que sustancia y accidentes constituyen los 10 géneros supremos, o llamados categorías también, que son predicamentos, ¿no? Constituyen los 10 géneros supremos, categoría o categorías, digamos, ¿no? Mi maestro siempre decía que usted va a encontrar que a veces las categorías para algunos son 10, para otros son 2, para Kant son 12, es cierto, para Brentano son 8, pero usted a un medieval le dice que son menos de 10 o más de 10, se arma un tremendo problema. Así que el estándar son 10, las categorías, ¿no? La categoría más fundamental que es la de sustancia, que ya le dijimos, lo que es en sí, y las otras 9 categorías. Las 9 categorías son 9 categorías accidentales de la sustancia. Entre ellas tenemos tiempo, que son las categorías accidentales, ¿no? Son 10 categorías, la más fundamental, la sustancial, y luego las 9, las accidentales. Tiempo, cualidad, tiempo, cualidad, lugar, posesión, posición, relación, acción y pasión. ¿Cuántos te dicté? ¿8 o 9? Conté 8. ¿8? ¿Cuál me está faltando? Habrá, se me está escapando una, habrá. Tiempo, cualidad. Ujú. Lugar, posesión, posición, relación, acción y pasión. Tiempo también está ahí. Sí, te Lugar, la acción. repito por si hubiera Sí, 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 alguna. no, pero me está faltando una, pero se me está escapando. Se me está escapando una ya. Cantidad, ¿no, verdad? No, cantidad, sí, ahí está, cantidad, ¿qué tal? Se me estaba escapando la cantidad, ahí está, perfecto. Claro, como te lo había dicho, en el cambio cuantitativo me había quedado ahí claro. Exacto, cantidad. Bueno, cuando estudiemos justamente la cantidad, vamos a estudiar que la cantidad depende de la materia. Y justamente por eso es que la cantidad es el fundamento de la matemática. Eso lo vamos a estudiar. Pero bueno, la cantidad es cuando yo te digo, por ejemplo, Suriel está en México. ¿Ese qué tipo de categoría accidental es? Está en México. No sé si lugar. Lugar exacto. Ujú. Eh, si yo digo Suriel es un hombre fuerte, cualidad. Cualidad. Exacto, Ujú. cualidad. Si yo digo, mañana me voy a encontrar con Suriel. Acción, Tiempo, mañana. tiempo, cierto, cierto. Claro, tiempo. Si yo digo, bueno, Suriel está sentado. Posición, Posición. Suriel tiene una gorra puesta. Posee cual- una gorra. posesión. Posesión, exacto, ¿no? Ujú. Suriel está casado. Ujú. Cualidad. Relación. eh, También, cualidad y relación. Exacto. Algunos accidentes se relacionan entre ellos. mm, O por ejemplo, Suriel es padre o es hijo, digamos, ¿no? Es una relación y es una cualidad también ser hijo. mm, Perfecto. Suriel está escribiendo, acción.
Mm. Suriel, a Suriel lo están golpeando, digamos. Está en la posición de golpeado. Pasión. Fíjese, Pasión. pasión. Mm. Fíjese qué increíble que es la noción de pasión, Mm. porque nosotros consideramos a veces, ojo con esto, que la pasión, decimos, qué hombre, qué pasión que tiene este hombre, y creemos que tiene que ver con la fuerza, con el Mm. ímpetu, pero la pasión en realidad es debilidad, es padecer. Mm. El hombre, el hombre que por ahí decimos que es el hombre lujurioso, pasional, que va al amor, ese hombre es débil, no es fuerte, porque siempre padece el influjo de los sentidos. Esa es la pasión, por eso Dios no tiene pasiones, por eso es impasible, Mm. justamente. Entonces, este, pasión solo tiene la criatura en ese sentido. De hecho, el Cristo, es increíble pensarlo, ¿no? En esto de la cuestión de cristiana, porque cuando Cristo toma la forma de hombre y, y conoce la divinidad de alguna manera, con cuidado lo que voy a decir, ¿no? Porque hay que caminar despacio, ¿vale? Conoce lo que es llorar, lo que es sentir, lo que es tener hambre, padece en cuanto que hombre. Por eso es que Él es nuestro intercesor y mediador, porque conoce, dice, lo que el hombre le acontece, digamos, ¿no? Porque en todo fue tentado, digamos, ¿no? Entonces, es quien puede interceder por nosotros al Padre. Entonces, es importante tener en cuenta esta cuestión de la pasión, digamos. La pasión no es fuerza, es debilidad. Entonces, bien, entonces esas categorías, cuando ustedes de hecho, si ustedes se fijan, estas cosas son muy comunes, fueron tan habituables, digamos, ¿no? A nuestra manera de hablar. Estoy sentado, voy a la plaza, mañana hago esto, después lo otro, soy padre, soy hijo, tengo hermano, ¿no? Tengo una gorra, estoy acostado, estoy sentado. Está en todo nuestro vocabulario. Están atravesando toda la estructura de lo real, sustancia y accidente. Por eso, esta es una famosa filosofía del sentido común, del sensus comune, y que a la vez, como dice Aristóteles en el libro Beta, que así como los ojos de los murciélagos se comporta frente a la luz, se comporta nuestro entendimiento respecto de aquellas cosas que por naturaleza son las más evidentes. Ahora empezamos a darnos cuenta de todas estas cosas, pues capaz que muchas personas hablan, pero no saben distinguir estas cuestiones, pero está intrínseco en todo lo que estamos diciendo, sujeto y predicado. Entonces, estas son los accidentes, digamos, ¿no? Obviamente, podemos hablar de un estudio entero, pero más o menos para que se tenga una idea, digamos, ¿no? Sustancia es lo que es en sí, accidente es lo que es en otro y lo que se predica de la sustancia, ¿no? Se predica de Suriel que está sentado, que es padre, que es esposo, que tiene gorra, etcétera, 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 ¿no? Accidentes. Me sorprende que me olvide de la cantidad, digamos, ¿no? Ahora, todos estos accidentes también son entes, porque ente es lo que es, y es cierto que son cada uno. Lo interesante de la relación, y ojo con lo que voy a decir, porque acá hay un problema muy grande teológico, que hizo que los medievales se rompieran la cabeza mucho tiempo. Nótese la categoría accidental de relación. ¿Pero acaso la relación nosotros no la explicamos en Dios, en la Trinidad? ¿Hay acaso un accidente en la esencia divina? ¿Cómo es eso posible? Si Dios no tiene accidente. Problemón, ¿no? Tema duro a resolver, digamos, ¿no? Para los medievales también. Pero ahí está el punto. Incluso, y por ahí Brentano llamaba, de todos los accidentes, también dice que el de la relación es el menos evidente, dice Brentano. Porque, ¿dónde está la relación entre la cuchara y la comida? Y raro, digamos, ¿no?
Los otros accidentes son más evidentes: lugar, posición, posesión, ¿no? Acción, pasión. Por eso Brentano le llama, me gusta mucho, al accidente de relación le llama la sombra de un ente. Le llama un ente, la sombra de un ente, le dice Brentano a la categoría accidental de relación. Ya cuando lleguemos a Tomás, ya vamos a resolver esta cuestión de la relación en la Trinidad también, que vamos a darla, pero ahora no, porque Aristóteles ni siquiera había pensado en la Trinidad, digamos. Este, pero son categorías que después se utilizan para hablar mucho después en la divinidad. Así que entonces tenemos acción, que es algo que se hace; pasión, lo que se recibe o padece; lugar, que, que tiene que ver, a la vez está relacionado con la posición, porque no puedo estar en ningún lugar si no estoy posicionado, digamos, ¿no? Después nosotros vamos a ir desarrollando en sentido propio la materia y la forma, porque usted va a ver, van a ver usted, hermano, también, que los accidentes existen porque hay materia, en cierto sentido. O mejor dicho, muchos de los accidentes solo existen porque hay materia en la sustancia. Porque yo, ¿cómo puedo estar en un lugar si yo no soy material? La materia es lo que limita, contrae a un ente a tal lugar y no a otro. Yo estoy aquí en Argentina y ustedes están en México. ¿Por qué? Porque la materia los limita a un lugar específico y no los deja que se extiendan, digamos, ¿no? Eso lo vamos a dar en materia y forma. La forma está ligada más a la cualidad y la materia está más ligada a la cantidad y al lugar y la posición. Por eso la materia es el principio del cambio, el principio del movimiento y un montón de otros principios importantes, digamos, ¿no? Hay otros accidentes como la cualidad que no dependen casi de la materia, porque incluso cualidad tienen los ángeles también. Pero aquí, solamente con respecto a Aristóteles, sustancia y accidente. El razonamiento de la sustancia y el accidente, más allá de la teología, es muy importante, porque, bueno, y en la teología también, para saber uno ejercitarse en lo más importante de una cuestión, ¿no? Cuando uno está leyendo un texto bíblico o una obra filosófica o un problema de la vida cotidiana, es importante. ¿Se escuchan mucho los perros? Ah, ok, ok. Es muy importante porque ahí hace que uno deje lo que está en la periferia y vaya al núcleo de la cuestión. Ir a la sustancia, vamos a lo sustancial, te dicen a veces en la conversación, ¿no? Vamos a lo propio, a lo que corresponde a la cuestión. Entonces, sustancia y accidente son los dos aspectos más fundamentales de los predicados del ser. Y aquí está un poco resolviendo, no del todo, porque la resolución total, o totaliter, debería ser nomás, está en el acto y la potencia. Ahí Aristóteles, por fin, y de una manera bien profunda, resuelve la cuestión del cambio y la permanencia. Ahí sí lo resuelve de golpe, de sopetón. Aquí, pero aquí ya nos está mostrando algo. No todo cambia, ni no todo permanece. Hay cosas que cambian y cosas que permanecen, porque yo, a pesar de que hay cambios accidentales en mí alrededor de mi vida, yo sigo siendo un ser humano. No he- no- Durante toda mi vida yo he sido un ser humano y entonces hay algo que permanece, no todo está cambiando. El modo, el cabello, la cara, las arrugas y eso, todo lo que acontece con los años me sobrevendrá, pero hasta el último aliento de mi vida yo seré un hombre. Y hubo al menos un tiempo en el que algo permanecía. Después vamos, ya cuando demos materia y forma, acto y potencia, que la vamos a dar en la próxima clase, vamos a dar acto y potencia y materia y forma. Ahí vamos a entender muchísimo, pero muchísimo mejor la cuestión de la materia, o sea, por qué el materialismo es incorrecto. Ya en Aristóteles el materialismo queda
Pero igual quiero que reflexionemos esto como una pequeña duda, dejándolo, porque es lindo también picarse un poco con las dudas, porque eso siempre lo que inquieta es lo que en realidad nos mueve a estudiar, digamos, ¿no? Si tenemos todo resuelto, nos vamos poniendo a estudiar tanto. O sea, siempre que nos conmueve, nos inquieta algo, es que nos ponemos a estudiar porque queremos resolverlo. Y Aristóteles plantea algo, a ver, cuando cambia la sustancia, permanece el accidente. Perdón, cuando cambia el accidente, permanece la sustancia, ¿verdad? Cuando cambian mis accidentes, permanece esta sustancia hombre. Pero cuando cambia la sustancia, ¿qué permanece? La materia. Porque yo, cuando cambia el accidente, mantiene la forma sustancia. Pero cuando yo muero, mi materia queda. De ahí que el razonamiento, dice Aristóteles, ha llevado a muchos a creer, que el fundamento de la realidad es la materia, porque es la sustancia más fundamental, es el sujeto último, es como lo que permanece a través de los cambios. Entonces ahí nace el pensamiento materialista también. Si cuando cambia el accidente permanece la sustancia y cuando cambia la sustancia permanece la materia y la materia nunca deja, porque siempre se transforma, porque yo puedo agarrar, qué sé yo, un muñequito, un soldadito de plástico, lo derrito y lo transformo en, qué sé yo, en una pelotita de plástico. En todo momento la materia nunca ha cambiado, porque en el sentido de que materia es materia. Entonces ahí nace uno de los argumentos a favor del materialismo. Al final, en el fondo de la existencia, siempre está la materia. Y esa argumentación es fuerte, buena, interesante, pero Aristóteles va a decir algo muy claro, y esto lo vamos a resolver cuando estudiemos materia y forma, de que la materia nunca existe desinformada. No existe la materia amorfa. ¿Dónde está la materia? Siempre la materia aparece con una forma. No es como que, cambió la sustancia y en un ratito estuvo la materia solita esperando en una nueva forma. No, 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 no. Si, si algo pierde su sustancia y no adquiere una inmediatamente, no existiría la materia. Eso es lo que va a ser la tesis de Aristóteles. Siempre la materia depende de la forma, que vamos a estudiarlo también. De la famosa teoría hilemórfica de Aristóteles. Los puntos más fuertes de Aristóteles son entonces sustancia accidente, materia forma, acto potencia. Y es importante, hermano, que vayamos estudiando esto, que yo voy a pasar un texto de sustancia y accidentes para que lo estudien, un texto también de materia y forma. ¿Por qué? Porque para poder llegar a entender la teología de natural de Tomás, Tomás es, así como Aristóteles ha superado a Heráclito y Parménides, Santo Tomás, a su manera, ha superado a Platón y Aristóteles. ¿Por qué? Porque Santo Tomás toma a Aristóteles, el pensamiento de Aristóteles es horizontal, acto y potencia. Y el pensamiento platónico es vertical, ascensivo, por los grados, ¿no? O sea, la participación metafísica es ascensiva, va de belleza en belleza hacia la belleza máxima. Es en ese sentido escalonada la filosofía de Platón. Tomás hace algo que ningún otro filósofo hizo. Tomás unió el horizontalismo aristotélico con el verticalismo platónico. Y de la teoría del acto y la potencia y de la teoría de la participación hace una síntesis asombrosa. El famoso acto participativo, que es la tesis propia de Santo Tomás. Ahí es el que ha superado a Platón y Aristóteles. No es una superación como, los refuta, no. Toma lo cierto de cada uno y lo integra. Eso es superación en filosofía. Hegel habla algo parecido de otra manera, ¿no? Él llama el Aufhebung, ¿no? O el Aufhebung, que es el recogimiento para Hegel. Superar no es crear un sistema nuevo, ajeno, totalmente
negando todo lo anterior, eso no es una superación en filosofía. Superación es reconocer lo verdadero de otra filosofía, corrigiendo los errores e integrándolo para alcanzar mejor la verdad. Por eso dice Aristóteles, y fue buen discípulo de Aristóteles, Tomás, cuando dice Aristóteles en el libro Beta, todos dicen algo de la verdad, ¿no? Todos dicen algo de la verdad. Y es una actitud cristiana, Aristóteles ya la tenía, ¿no? Retener lo bueno, desechar lo malo, sacar lo precioso de lo vil. Bueno, eso es el ejercicio que Tomás. Tomás no es un moderno como lo eran los. Los modernos tienen esta actitud. Mira, acá tenés, vos querés saber qué es la realidad, acá tenés, toma mi obra. Todos los filósofos anteriores a mí se equivocaron, yo te digo la verdad, acá tenés la verdad. Esa es la actitud moderna. En cambio, Tomás no es así. Tomás no es así, no está buscando ser novedoso, no, le está diciendo. Este dice, o sea, va tomando lo que dicen los filósofos y es un gran integrador. Esa es la verdadera actitud filosófica. No es el hacer novedoso por ser novedoso, no. Reconocer la verdad que está en los otros y asimilarla, reconocerla. Por eso el tomismo no es un sistema. Quiero ir aclarando eso, el tomismo no es un sistema filosófico, no es un sistema filosófico, es una filosofía, pero no un sistema, porque el sistema es cerrado, el sistema está completo. Esa es la crítica de Soren Kierkegaard, del luterano danés, a Hegel. El problema de tener un sistema es que el sistema tiene que cerrar completamente, y si falla en un punto ya no es un sistema, ya falló. Cambio Tomás es una progresión constante y no está cerrado el tomismo, está abierto todavía a recoger las verdades que se dijeron, que se dicen y que se dirán. Por eso una de las actitudes más grandes de tomista ha sido la de Mauricio Beuchot, la hermenéutica analógica. Reconocer que ni todo es unívoco, ni todo es equívoco. Que hay algo que dice cierto los analíticos y algo cierto que dicen los continentales. Esa es la actitud tomista. Y esa era la actitud de Aristóteles. Así que, ¿tienen algunas preguntas? Si dejamos una sección, que creo que Suriel vos tenías algunas preguntas sobre esto. Yo creo que las dejo para la siguiente o en la semana. Se las hago, profe, porque estuve leyendo sobre Platón y Aristóteles y creo que los va a tratar más adelante la situación de, por ejemplo, las cuatro causas o Exacto. Sí, sí, sí. Material, formal, eficiente y final. Sí, 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 totalmente. sí, yo creo que en la semana le escribo si me da permiso y en la Sí, sí, sí. siguiente clase nos seguimos Perfecto, sí, diciendo. sí. Perfecto. Sí, sí, no, justamente vamos a dar esas cuatro causas son fundamentales porque las cinco vías se fundamentan en esas cuatro causas también. Nosotros vamos a dar también las cinco vías, pero ya vamos llegando a Santo Tomás, de a poquito vamos llegando porque ahora sustancia y accidente. ¿Alguna consulta, Suriel, sobre sustancia y accidente, lo que hoy dimos? ¿O quedó claro, se entendió en términos generales? Sí, sí, creo que el Argel, y usted me dice si voy bien más o menos, sin leer la Mm, libreta, eh, implica entonces algo que permanece y el ujú. accidente es lo que cambia. Y cuando la Claro, lo que sustancia, tiende más al cambio. Pero la definición concreta que lo que tenemos que quedar es esta, Suriel, mira. ujú, Sustancia es lo que es en sí y accidente lo que es en otro. Esa es la cierto, clave, digamos, ¿no? Porque incluso la sustancia, que es lo que suele permanecer, también cambia. mm, Por eso Dios no es sustancia tampoco. Dios es substancia, subsistencia. No es sustancia, sino substancia, con B. SB, que tiene que ver con subsistir. A Él sí le corresponde plenamente la subsistencia en todos sentidos. Nosotros también subsistimos, pero no subsistimos, pues, somos sustancias que subsisten, pero no somos subsistencia pura. Eso en Tomás va a quedar más claro porque esta distinción no la hace Aristóteles, la hace Tomás nomás. Pero sustancia es lo que es en sí y accidente lo que es en otro. El accidente suele ser lo que nosotros vemos que cambia,
y la sustancia lo que suele permanecer y que es el cambio más radical de lo que nosotros observamos. El cambio más radical que existe es el sustancial. Cuando una cosa deja de ser esa cosa para convertirse en otra. No hay nada más radical que ese tipo de cambio. Por más que se permanezca, y cuando veamos materia y forma en la clase que viene, usted va a ver, hermano, que por más que yo, por ejemplo, si usted ha ido quizás tristemente a algún velorio, o hemos visto, siempre que vamos a un velorio, vemos que la persona difunta quizás se ha fallecido hace un par de horas, usted la ve y está igual, tiene la misma cara, o sea, forma y figura no es lo mismo, porque Mm. cuando yo fallezca y vayan a mi velorio, van a verme la misma figura, pero yo ya no soy un hombre. Mi forma ha cambiado porque la forma no se refiere a la figura que yo tengo, sino a lo que soy. Ya no soy un ser humano, soy un cadáver. Entonces, ahí radica diferenciar entre figura y forma, propiamente. Así que bueno, espero que le haya servido la clase, hermano. Espero que sea, sí, edificante también algunas cuestiones. Sé que me extendí bastante en la cuestión academicista de Aristóteles, pero di algunos nombres que por ahí lo pueden llegar al que quiere introducirse en Aristóteles, como Enrico Berti, ¿no? La escuela alemana, los periodos. Así que cualquiera que quiera buscar, hay un libro de justamente Giovanni Reale, se llama Introducción a Aristóteles, que es un libro muy completo, sencillo, de Giovanni Reale, digamos, ¿no? Es muy buen libro. Estudios aristotélicos de Vigo también. Aristóteles y el aristotelismo, si no recuerdo también mal, es de Vigo. Son muy buenos libros Y bueno, el que le nombré, que es el más pesadito de todo, pero es el más completo hasta ahora que yo he leído del siglo XXI, que es el de Teresa Oñate, ¿no? Ese Mm. libro es una maravilla, digamos, ¿no? Y tiene una lectura propia de Aristóteles, bastante novedosa e interesante. Así que, bueno, hermano, hasta aquí sería más o menos lo que tenía para exponerles hoy. En la próxima clase damos las cuatro causas, forma, materia, acto, potencia. Y ya después, si Excelente. terminamos eso, ya pasamos a Tomás de Aquino. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles o jueves, profe. ¿Qué día le gusta más? Miércoles, vamos a ver si podemos el miércoles, sí, hoy justo, ayer tuve un problema, pero el miércoles me queda bien ese día. Excelente. Sí, 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 sí. Sí, porque creo que el jueves, a ver, le aviso mañana bien porque me tienen que avisar de una reunión y yo no estoy recordando si me dijeron el jueves o el viernes, así que le voy a avisar. Sí, 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 sin problema. Muchas gracias por todo. No. Ahí le mando Un unas saludo a preguntitas, usted, un saludo a su esposa. ¿Cómo, cómo? ahí le mando unas preguntitas en el WhatsApp que me quedaron, pero que yo creo que va a tratar en la Sí, sí, siguiente. sí, sí. Pasámelas nomás, pasámelas. Saludo a usted, Suriel, y a su esposa también, que Dios le bendiga a los dos. Muchas gracias. Saludos. Hasta pronto.